Vamos a hablar de memoria y acompañamiento psicosocial. ¿Cuál es el objetivo de este conversatorio? Provocar nuevas conversaciones que tengan contexto real, que nos permitan desde el afecto y desde el acercamiento en las regiones, en lo local, con los vecinos, empezar a comprender qué significa la memoria en los nuevos procesos psicosociales. ¿Por qué hablo de nuevos procesos psicosociales? El siglo XX fue el siglo socioeconómico y ahí le apuntamos a todos los trabajos. El siglo XXI es el siglo de lo psicosocial, tal vez porque debemos en el mundo reconfigurar un elemento central que es la dignidad humana. Y esa es una tarea compartida por todas y por todas. No solamente es un asunto de Colombia, sino es un asunto colectivo. Les voy a presentar a mis colegas de memoria y voy a arrancar por Juan David. Juan David es psicólogo y ha venido desde, según mi memoria, desde el año 2000 haciendo trabajos muy juiciosos en torno a la memoria, a lo psicosocial, a la reparación, a la verdad. Y eso ya nos deja como unos elementos centrales que cada año tiene una publicación que nos permite comprender, a partir de una experiencia de trabajo con la gente, un proceso investigativo que nos llena de preguntas. Marta Nubia. Marta Nubia Bello es la profesora de las profesoras en la Universidad Nacional y además es una mujer que tiene una producción bibliográfica altísima, tiene 17 publicaciones, pero lo más importante para Marta Nubia, y como es de memoria, estoy hablando desde el afecto y desde el reconocimiento, lo más importante de Marta Nubia es que le puso al país por primera vez el tema de psicosocial y niños y niñas. Por primera vez tocó lo psicosocial en ese aspecto cuando era un elemento invisible, porque los niños y niñas no votaban, entonces no son tan importantes. Y ahí empieza además a mostrar las voces de los niños y las niñas, no lo que pensaba, no la visión adultocéntrica, sino las voces de los niños y las niñas, cuando el tema de lo psicosocial era un tema solo de orden y de importancia de la academia. Pero también Marta Nubia le ha trabajado al asunto de la memoria. En sus últimas cosas, ella es la coordinadora del informe de memoria histórica Basta Ya, que ustedes ya lo conocen, que además nos abre nuevos caminos para trabajar. Y el último colega viene, no lo conozco mucho, no lo conozco de nada, ¿cierto? No nos conocemos, pero viene a cumplir un papel muy importante y maravilloso porque va a hablar desde la unidad de víctimas. Estábamos esperando que viniera la doctora Iris, que no puede venir, pero vamos a tener la dicha de conocerlo. Y entonces es un elemento nuevo y una persona nueva que nos va a enriquecer. Le voy a pasar el micrófono para que se presente y quedemos en igualdad de condiciones. Buenas tardes ya, solamente decirme, mi nombre es Jairo Rivas, soy antropólogo, trabajo como asesor de la Dirección General en la Unidad para las Víctimas y vengo del Perú. Muchas gracias. Les voy a pedir entonces con este corto tiempo, si hacen su planteamiento central que traen, como en 10 minutos, de tal manera que podamos trabajar sobre preguntas, una capacidad de síntesis grandísima. Bueno, muy buenas tardes. Voy a tratar de en 10 minutos poder aportar algo que a ustedes les pueda resultar útil en este, sé que es una jornada extenuante en la que ustedes están desarrollando, entonces no queremos abusar de su resistencia, porque es una verdadera resistencia estar a esta hora sentados escuchando.
Bueno, yo quisiera plantear 2 puntos. El primero es cuál es el valor psicosocial que tiene realizar ejercicios de memoria. Es decir, también lo podría uno llamar como cuál es el valor terapéutico de hacer memoria. Ese sería el primer punto. Y el segundo, si me da el tiempo, igual me puedes interrumpir cuando lleve los 10, es hablar un poquito también de los, si bien es incuestionable el valor terapéutico de la memoria, también los riesgos que implica desde la perspectiva psicosocial hacer memoria. En términos del valor terapéutico, quisiera mencionar 4 aspectos. ¿Por qué es útil hacer memoria? ¿O a qué contribuye hacer memoria? En primer lugar, quisiera decir que la memoria es un ejercicio que permite desbloquear recuerdos encapsulados por el carácter devastador que tienen hechos traumáticos. Permite que esos olvidos aparentes encuentren un lugar y transiten de una manera menos dañina y perturbadora. Los seres humanos ante eventos demasiado dolorosos y más que dolorosos, ante eventos traumáticos, tendemos a olvidar, y este olvido puede ser inconsciente o puede ser un olvido consciente como estrategia de sobrevivencia, pero partimos del hecho de que si bien las personas tienen el derecho de olvidar, cuando el olvido es aparente, es un olvido malsano y es un olvido perturbador. Luego, para realmente hablar de un buen olvido o de un sano olvido, el recuerdo tiene que permitirse transitar y requiere permitirse elaborar. Entonces, ese sería como un primer punto. Si después tenemos un poquito de tiempo, lo podemos desarrollar. En segundo lugar, es bueno, diríamos terapéuticamente hablando, hacer memoria, porque la memoria permite desinstalar la culpa, la vergüenza que usualmente suele colocarse en las víctimas, aunque uno diría debiera estar colocada en los victimarios. Los hechos violentos, a veces la violencia física está acompañada de discursos, de justificaciones, a veces de letras incrustadas en las paredes a manera de grafitis, y casi siempre detrás de un acto de violencia hay un discurso justificatorio. Ese discurso justificatorio suele ser apropiado por la víctima. Si no, miremos, por ejemplo, en los casos de la violencia sexual, cómo las propias mujeres se interrogan qué hicieron de indebido para haber sido violadas, por solo colocar un ejemplo. El ejercicio de memoria básicamente lo que busca es una atribución también de culpas y de responsabilidades y ubicarlas donde corresponden y desinstalarlas de ese lugar, que puede ser el lugar al que primero se echa mano, pero que puede ser también tiene un efecto demoledor para las personas. Hacer memoria permite o debe permitir que las víctimas emitan un juicio crítico que permita afirmar con rigor, con convencimiento que lo que sucedió no debió haber sucedido y que la culpa de lo sucedido está en quien infringe, en quien viola y no en la víctima. Ese es un punto que es supremamente importante. En tercer lugar, el valor terapéutico de la memoria está en la posibilidad de reconocer, validar, legitimar sentimientos potentes como el odio, la venganza, la rabia. ¿Qué más puede sentir una persona cuando ha sido víctima de atropellos y horrores, más allá de sentir experimentar sentimientos como la rabia, los deseos de venganza, el odio? Y casi siempre estos sentimientos tienen una condena social. Es decir, a quien siente rabia se le acusa de resentido, al quien siente odio se le califica de vengativo, se devuelve sobre la víctima el juicio, es poder asumir que esos sentimientos existen, validarlos, normalizarlos, expresarlos y ojalá que esos sentimientos no perturben la vida de la víctima, sino que esos sentimientos ojalá puedan llevar un camino importante. Por ejemplo, la rabia puede conducir a la indignación y la indignación puede llevarnos a tener muy claros nuestros derechos y nuestras exigencias. En cuarto lugar, podríamos decir que un valor que tiene hacer ejercicios de memoria es restituir simbólicamente la honra y la dignidad de las víctimas, que este es un reclamo muy importante y que significa también un aporte significativo. Muchas veces las personas con los ejercicios de memoria lo que quieren es que el lugar en el que pretendió dejarlos los victimarios se sitúe de otra manera, ¿sí? Es decir, si el victimario intentó devaluar, que la víctima pueda reevaluar aquello que, si el victimario intentó deshonrar, que la víctima en este ejercicio de memoria pueda recuperar esa honra.
si el victimario intentó, incluso como muchas veces lo hemos visto, burlarse incluso de características fenotípicas, de prácticas religiosas, de prácticas políticas, es como volvemos a validar eso, no solamente como válido, sino como importante y base de la identidad y del orgullo de las propias personas. Cuando hablo de restituir simbólicamente, me parece importante colocar el ejemplo porque, digamos, la memoria permite llamar las cosas por su nombre. En el caso de las víctimas de las mujeres Wayuu, de la comunidad Wayuu, por ejemplo, era muy importante que el ejercicio de memoria les permitiera afirmar que lo que ocurrió con la masacre en Vallaportete no había sido una guerra entre clanes, sino una masacre cometida por paramilitares. Al nombrar las cosas por su nombre, al llamar al mal, ponerle rostro y nombre al mal, eso puede de alguna manera, tiene un valor simbólico enorme para las víctimas. Y la memoria tiene un valor también terapéuticamente hablando muy importante porque reconstruye y afirma identidades individuales y colectivas. Y particularmente quisiera referirme a esos aspectos socioculturales y políticos sobre los que se atenta cuando hay actos de violencia, como cuando se reconstruye memoria, se reconstruyen idearios políticos, cuando se reconstruye memoria, se reconstruyen también identidades colectivas. Y como creo que voy por la mitad del tiempo, quisiera referirme bueno, uno podría hablar de muchas otras bondades de la memoria, ¿sí? Si hay tiempo las conversamos. Ubico estas porque me parecen como las más significativas. Y decir que si bien uno reconoce las bondades, hay muchos discursos en contra de la memoria y hay discursos políticos en contra de la memoria e incluso algunos nos dicen ¿para qué van a hacer memoria si la memoria abre las heridas? ¿Para qué hacer memoria si la memoria revive el sufrimiento? ¿Sí? Y esos discursos a veces se colocan como un obstáculo muy poderoso para hacer memoria. Frente a ese discurso, tal vez lo que nosotros decimos es: la memoria implica un sano recuerdo para un sano olvido, si esa es la decisión y el proceso subjetivo, individual y colectivo lo permite. Ahora, también hay riesgos de hacer memoria y quisiera mencionarlo rápidamente porque creo que en esos riesgos, si nosotros tenemos claridad de esos riesgos, podemos también trabajar y prevenir que la memoria se torne en un ejercicio dañino, porque mucho hemos observado de ejercicios dañinos de memoria. Y aquí quisiera advertir rápidamente 4 riesgos. ¿Sí me da el tiempo? Bueno, un riesgo es justamente el de revivir hechos traumáticos. Casi siempre la memoria revive hechos traumáticos, pero no hacerse cargo de ellos. Es decir, cuando nosotros decimos vamos a hacer memoria y a veces ni siquiera entendemos por qué la gente reacciona como reacciona, es tener la certeza de que hacer memoria no es solamente evocar hechos, traer hechos, sino que hacer memoria es traer emociones. Digamos, también se traen las emociones y esas emociones son emociones a veces cargadas de angustia, de la sensación de inermidad, del miedo, del terror, del pánico. Y si somos claros en que la memoria revive también emociones y sensaciones, podemos hacernos cargo de ellas. Es decir, que no nos asalten y que no nos tome por sorpresa. La gente está haciendo memoria y mire cómo se puso, ¿sí? La gente hace memoria y a todos los seres humanos nos pasa que cuando evocamos actos dolorosos y actos más allá de dolorosos, horrorosos, pues obviamente se evoca todo lo que lo acompañó. Entonces hay ese riesgo, o sea, siempre hacer memoria implica revivir hechos traumáticos. Es cómo nos hacemos cargo de las emociones que se desatan cuando estamos haciendo procesos de memoria, porque el proceso de memoria es fundamentalmente un proceso emocional y creo que ese es un punto muy importante. En el mismo punto de los hechos victimizantes de revivir hechos traumáticos es el riesgo que tenemos y es un riesgo enorme, que este sería como el segundo punto, a que la memoria se vuelva un proceso revictimizador. Y como proceso revictimizador hablaríamos de aquella memoria que existe solamente en lo dañado, en lo perdido, en lo doloroso, haciendo que ese ejercicio vuelva lo perdido lo único valioso, ¿sí? Que el ejercicio de memoria vuelva lo ausente lo único valioso. Es la memoria que algunos autores llamaban como la memoria herida,
que lo que hace es que nos quedemos anclados en el pasado y en un duelo sin posibilidad de resolver. Y de eso también podemos ser responsables nosotros cuando indagamos, por ejemplo, cuando la memoria solo indaga por lo que se perdió, cuando la memoria solo indaga por lo que le hicieron los otros, y cuando la memoria deja de explorar qué hicieron para resistir, cuando la memoria deja de explorar que no solamente lo perdido, sino lo reconstruido. Y ese es un punto también que me parece supremamente valioso y que ayuda metodológicamente a conducir los ejercicios de memoria. Ahora, hacer memoria en este contexto donde el conflicto sigue vigente, donde la guerra sigue en todas las regiones, hay también un riesgo enorme de revictimización ya en otro sentido, es que las personas que hacen procesos de memoria se enfrentan también a las dificultades que marca el conflicto, es decir, a nuevas amenazas, a nuevos riesgos, porque la memoria denuncia, porque la memoria señala, porque la memoria reclama. Eso implica casi siempre tener que hacer ese cálculo de si la memoria expone, cómo nos protegemos de esa nueva exposición, porque para muchas víctimas realmente hacer memoria es volverse a colocar otra vez en el lugar del riesgo, es volverse a colocar en un lugar visible, y al colocarse en un lugar visible es también volverse a tener la posibilidad de ser nuevamente víctima. Y finalmente quisiera plantear como un riesgo enorme es que la memoria, por ser heterogénea, por ser contradictoria, por ser compleja, implica un riesgo enorme también de exacerbar conflictos, ¿sí? Hacer memoria, y para aquellos que trabajan y trabajamos en el campo de la memoria, nos implica pensarnos en estrategias también para afrontar conflictos. Cuando se hace memoria se exacerban conflictos familiares, cuando se hace memoria se exacerban conflictos comunitarios. ¿Por qué? Porque parte de la guerra ha sido eso también, fragmentar comunidades, crear desconfianzas, profundas desconfianzas, inculpar a quien no se debe inculpar. Y cuando se hace memoria, salen afloran esas culpas, afloran las desconfianzas, afloran los señalamientos. ¿Cómo hacer memoria lo que nos puede ayudar es a que los conflictos se asuman? O sea, siempre, y debemos tener claro, la memoria permite revivir conflictos y eso no está mal, ¿sí? Lo que estaría mal es que el conflicto no se asume. Y diríamos que entonces la memoria es también una posibilidad enorme de trabajar esos conflictos que no han podido ser resueltos, y son los conflictos que sembró la propia guerra. Bueno, yo dejaría ahí por el tiempo. Bueno, relación entre memoria y atención psicosocial, pues es un planteamiento que puede ser abordado como desde distintas maneras, y dado que mi especialidad no es la psicología, más bien voy a entrarle desde otro punto de vista. Pero, digamos, sí quería reflexionar sobre cuál es el lugar, o cuál es el lugar de la memoria en estos procesos de atención psicosocial. Y creo que se puede hablar de dos niveles, y a esos dos niveles quiero referirme en estos 10 minutos. Digamos, si entendemos que la memoria es, para decirlo como en breve, ¿no? Una suerte de narración sobre un pasado, ¿no? Una narración que uno elabora sobre un pasado, pues uno lo que podría preguntarse es de qué manera los procesos de atención psicosocial afectan o contribuyen o impactan sobre esa manera que tenemos de elaborar, de narrar, de relatar, digamos, un pasado determinado. Y sobre todo un pasado en el cual hay eventos dolorosos. Y ahí está un poco el asunto. Y creo que el desafío principal está justamente en que ese relato, pero el desafío principal para los procesos de atención psicosocial está en que ese relato no sea un relato cuyo sentido sea como la actualización permanente y reiterada del dolor, sino un relato que esté cargado como de nuevos sentidos. Es decir, que sin olvidar o sin borrar la huella que los sucesos dolorosos o los sucesos traumáticos ocasionaron en la vida de las personas o en la vida de las familias, sin dejar de reconocer que esa huella existe y esa memoria existe, la posibilidad de que la incorporación de ese recuerdo en ese relato, en esa manera de construir cómo miramos el pasado, tenga un sentido diferente.
Sobre eso creo que aquí en Colombia se podría hablar mucho y sobre todo desde experiencias, no solamente la que está desarrollando la Unidad para las Víctimas, sino sobre todo desde experiencias que a nivel local se han desarrollado o diversas instituciones y la sociedad civil y que además son conocidas en el ámbito latinoamericano. Pero lo que quería decir es que ese proceso no es lineal, es decir, no es que porque tengamos un proceso de atención psicosocial vamos a poder generar relatos o memorias o narraciones en las personas víctimas que tengan como una incorporación positiva de estos recuerdos. Ese proceso no es lineal, no es automático, no es que sea A entonces B, porque en todo proceso de elaboración de memoria pues hay tensiones, y esas tensiones conducen normalmente pues a decisiones, conscientes o no, que las personas tienen que tomar sobre qué recuerdan y qué no recuerdan. Porque la memoria, la otra parte de la memoria son también los silencios y los olvidos. Y los estudios de memoria pues abundan no solamente sobre la manera como se construyen los recuerdos, la manera como se selecciona aquello que se va a recordar y cómo se va a recordar y cómo uno hace referencia a esos recuerdos, sino también cómo uno trabaja el olvido o trabaja los silencios, suerte de agujeros negros que quedan también en esos relatos. Y entonces uno, frente a esta primera dimensión, que es la dimensión individual, podría preguntarse qué es lo que los colombianos y las colombianas que han sido víctimas del conflicto están planteando en términos de recuerdo y en términos de olvido, en términos de silencio. Lo que uno recoge normalmente en los encuentros con las víctimas, en los planteamientos que uno escucha en distintos escenarios, es la necesidad de la memoria, la necesidad de recordar, por muchas razones, para que se sepa la verdad, ¿no? Para que el país, para que otros sepan la verdad, para evitar que situaciones como las que se vivieron pues, se vuelvan a repetir, para que esta verdad conduzca pues, a transformaciones institucionales o sociales, etc. Pero no deja de ser una pregunta válida qué contenidos está teniendo la memoria de los colombianos y las colombianas que han sido víctimas del conflicto. Y una pregunta adicional es si podemos decir si esos relatos que están surgiendo, provienen de historias reconciliadas, es decir, de historias que han incorporado con un cierto sentido positivo esa experiencia traumática en el pasado. Y yo creo que sobre eso todavía hay mucho que trabajar, más aún cuando estamos todavía en medio del conflicto. Porque entonces ahí es donde se producen las tensiones de las que les hablo. Y permítame referirme rápidamente a un ejemplo para cerrar este primer nivel. Recuerdo una visita, la primera vez que visité el Valle del Río Apurímac, que es una zona de mi país donde se vivió el conflicto muy, muy fuertemente. Fue una zona capturada por Sendero Luminoso. Y en mi encuentro con las organizaciones de víctimas de esa zona, fue bien interesante porque el primer encuentro fue, digamos, las víctimas y los líderes poniéndose como en una relación subordinada conmigo que venía como representando una entidad del Estado. Y entonces en una relación subordinada, demandando cosas. O sea, usted, representante del Estado, pues tiene que darnos estos, porque nosotros somos pobres, no tenemos esto y hemos sufrido, Y era todo un discurso construido a partir de la victimización. Ya entrando en confianza con ellos, fue bien interesante porque después del almuerzo, así como tomando una gaseosa, más bien lo que comenzaron a relatarme fueron su historia de combate contra Sendero Luminoso. Y de algo de lo que se jactaban era de que ellos se habían organizado sin el apoyo de la Fuerza Armada y habían hecho que Sendero se retire del valle. O sea, habían como recapturado y pacificado el valle ellos por sus propios medios, obviamente peleando, ¿no? Pero era un discurso diferente, era el discurso de los héroes. Entonces, y eran las mismas personas. Entonces, víctimas que requerían protección y atención y apoyo casi paternalista del Estado,
héroes que estaban demandando reconocimiento por la gesta que ellos entendían. Entonces, los relatos también nos ayudan como a mirar cómo se está definiendo, construyendo esa historia. Y esto me lleva al segundo nivel, porque entonces este ejemplo me permite ver que esas memorias están en referencia a otro, y ese otro en ese momento pues era yo, como representante del Estado. Y es que la memoria también, y ese es el segundo nivel, pues tiene una dimensión colectiva. Es decir, no se trata solamente de un proceso de elaboración individual, sino es un proceso en el cual cada quien aporta algo a la memoria y no todos tenemos pues la misma memoria o no todos tenemos los mismos relatos sobre lo que pasó, sobre lo que pasó en Colombia, sobre lo que pasó en determinada comunidad. Y entonces uno podría preguntarse si todos estos actores pues están construyendo como una sola memoria, o si todos esos aportes a la memoria están yendo como el mismo sentido. Y solamente uno mirando los relatos que existen sobre el conflicto, los actuales, podría decir, pues no se refieren a lo mismo. O sea, cuando habla un líder de víctimas de un municipio, no es lo mismo como cuando habla el ministro de Defensa, o un congresista, o un alcalde. Son relatos diferentes sobre lo que está pasando, sobre una misma realidad. Y en medio de ese conglomerado, uno podría decir, ¿y la voz de las víctimas está aportando a la construcción de esa memoria? Fíjense, las comunidades de Vilca y Manta son dos comunidades campesinas muy pobres en el departamento de Huancavelica, en el Perú. Fueron un caso emblemático investigado por la Comisión de la Verdad y Reconciliación en el Perú. Patrón de violaciones sexuales a las mujeres de estas comunidades y de otras comunidades alrededor. Hay juicio de por medio, nunca terminó ese juicio, se ha quedado ahí como por ahí desde hace más de 15 años. Una ONG, varios años después, entra a trabajar con las víctimas de estas violaciones sexuales que siguen viviendo ahí. Y entonces las autoridades comunales prácticamente expulsan a las promotoras, amigas mías, expulsan a las promotoras de esta comunidad. ¿Cuál era el planteamiento? En esta comunidad no se violó a nadie. O sea, no hablo del discurso oficial del Estado, era, digamos, el discurso de los líderes comunales, y ni siquiera de los líderes, el discurso de los hombres de la comunidad. O sea, imposible que en esta comunidad nosotros no hayamos podido, esa era, digamos, la lectura, ¿no? Imposible que en esta comunidad nosotros no hayamos podido defender a nuestras mujeres. Es un poco la interpretación. Pero era como la construcción de una verdad, que no era la verdad de las mujeres que habían sido victimizadas. ¿Qué verdad prevalece? Y eso fue un motivo de conflicto. Después fuimos nosotros, como registro único de víctimas, a levantar los casos para proceder pues, con la política de reparaciones y todo eso. Fue un conflicto entrar en todas estas comunidades de esta zona del país. Entonces, en este caso estamos hablando de esa dimensión colectiva de la memoria. Y fíjense que no necesariamente la memoria, los relatos de las víctimas son las que prevalecen en el espacio público. Y ese sí me parece que es un desafío que nosotros deberíamos tener con mucha prioridad. Es decir, no basta que los derechos de las víctimas estén reconocidos en el proceso de negociación de La Habana, en una ley, etcétera, sino que en todos estos procesos de elaboración de los recuerdos sobre lo que Colombia pasó y sigue pasando, sigue viviendo, pues la voz de las víctimas tiene que tener un lugar muy importante. Parte de lo que intentamos hacer creo que apunta un poco a eso, y quería terminar esta breve intervención señalando lo siguiente. Fíjense, proceso de atención psicosocial, entonces, sí, tiene una dimensión individual que es muy importante, ha sido señalado ya, pero esta otra dimensión también requiere algún tipo de intervención psicosocial. No solamente, digamos, no solamente por el reconocimiento de que existen distintas memorias y distintos relatos sobre lo que está pasando, sino por la necesidad de avanzar hasta donde sea posible en el encuentro y en la reconciliación de esas memorias y esos relatos.
Yo recuerdo una investigación de una antropóloga norteamericana que se llama Kimberly Taydon sobre un proceso muy interesante, comunidades de las alturas de Huanta y comunidades en la zona de la cuenca del río Pampas, 2 zonas en el departamento de Ayacucho. En las primeras, en Huanta, hubo procesos de reconciliación a nivel comunal, reincorporación comunal de aquellos miembros de la comunidad que se habían ido con Sendero Luminoso. En la zona del río Pampas eso no pasó. Y por tanto, en esta segunda zona, las tensiones de la convivencia entre víctimas y victimarios permanecen incluso hasta ahora. ¿Y cuándo surgen? Surgen cuando hay alcohol de promedio, por ejemplo. Entonces, cuando hablamos de memoria no solamente nos referimos a algo que está así como medio en la nebulosa o en la… Esas memorias se expresan en relaciones sociales. Y la manera como se reconstruyen las relaciones sociales deterioradas por el conflicto, donde pues subsiste la desconfianza y una serie de otras consideraciones, la reconstrucción de esas relaciones sociales amerita también una intervención psicosocial. Parte de eso es lo que intentamos hacer con esto que se conoce como la estrategia entrelazando, que no sé si algunos de ustedes conocen, pero que, digamos, constituye como un elemento central si uno quiere pensar en la reconstrucción de los lazos sociales al interior de una comunidad y en la reconstrucción de las relaciones sociales como país. O sea, creo que esa manera de intervenir en la memoria colectiva nos habla también de una manera de reconstruir socialmente el país después del conflicto, y creo yo que forma parte de esa agenda del posconflicto que no empieza cuando se firmen, si se firman, ojalá, el acuerdo de paz en La Habana, que empieza ya. Solamente para ponerles un dato, ¿ya? Restitución de tierras, ya empezaron los procesos de restitución de tierras, y en algunos casos, digamos, familias que vienen, que regresan a sus tierras, están siendo señaladas por quienes se quedaron o por quienes viven en esos predios, digamos, alrededor. Ustedes estaban vinculados con, no, pero ustedes es que estaban vinculados con, y entonces como que se actualizan las tensiones y entonces, digamos, uno puede legalmente decir, hemos cumplido con el proceso de restitución, pero la convivencia social, y ese es ese segundo nivel del que les hablo, es un escenario, es un espacio que tiene que ser todavía reconstruido, tratado, intervenido. Entonces, me parece que esos 2 niveles son parte del trabajo que tenemos que hacer. Mil gracias, Jairo, por tu generosidad y por todos tus aportes a la reflexión desde tu experiencia con Perú y la lectura de Colombia. Buenas tardes a todas y todos. Sobre este tema hay mucho que decir y en 10 minutos voy a intentar decir lo que considero fundamental. Lo primero es que considero que no se debe separar cuando hablamos de memoria y lo psicosocial o como si fueran 2 cosas distintas. Yo creo que en eso la ley 1448, que tiene bondades y tiene límites como todo en la vida, cuando plantea en el tema de la reparación integral la atención psicosocial en el lugar de la rehabilitación, tal como se ha ido constituyendo desde estándares internacionales, y la memoria en el lugar de medidas de satisfacción, me parece que en términos analíticos y en términos de procedimiento puede ser válido, pero considero que cuando empezamos a constituir luego instituciones, equipos burocráticos, equipos en terreno, que cada vez más, al irse constituyendo como entidades, como instituciones autónomas y todo esto, que se van separando entre sí y que van teniendo a veces dificultades para el diálogo por los tiempos, por las dinámicas de los proyectos, porque tienen que responder a unos indicadores, a unos resultados, resulta que terminamos en una misma comunidad, unos equipos, con unos mismos sujetos, unos equipos haciendo memoria, otros equipos haciendo trabajo psicosocial. Muchas veces el trabajo psicosocial lo invitamos, y la ley lo concibe de esa manera, lo ubicamos en el campo de la salud, ¿cierto? Y es válido que se ponga allí, y la memoria lo ubicamos, digamos, en un plano más social, más antropológico, más histórico. Yo quiero acudir a la gráfica que nos
presentó ahora Wilson en la conferencia anterior, esa de las bolitas, la digo así para que son unos diagramas que están allí. Yo creo que el concepto de lo psicosocial es un concepto complejo. Y cuando hablamos de memoria, no lo podemos desligar de ahí. Y me parece que es fundamental en esto que nosotros y nosotras podamos comprender, como lo dice Paul Ricoeur, que todo trabajo de duelo, es decir, cuando quiero decir duelo, lo digo en un sentido muy amplio, no en el sentido psicologista de la palabra, todo trabajo de elaboración del dolor, del sufrimiento, si quieren, que han vivido las personas, debe ser un trabajo de memoria. Yo no creo que haya otra manera de hacerlo, porque la memoria para mí es el aspecto fundamental de la vida. En Medellín una ONG trabajó con un grupo de mujeres el año pasado y acaba de producir un libro que me llegó al alma, el título, porque dice, sin memoria, memoria. Eso es. Cuando no tenemos memoria, estamos muertos. Cuando no recordamos, estamos muertos en vida. Por lo tanto, las discusiones que hay, que si cuánto olvido, cuánta memoria y todo eso, a mí me parece que son discusiones que sí, pueden ser válidas en el orden de lo político, pero muchas veces pueden ser ideologizantes. Es necesario recordar, es fundamental recordar. Ahora, también tenía dentro de mi presentación el tema de qué memorias son transformadoras y reparadoras y qué memorias no lo son. Porque en ese sentido, aunque yo diga que es necesario recordar, que es necesario para la vida recordar, una bacteria necesita recordar, ¿sí? Un animal necesita recordar para poder sobrevivir, es parte del patrimonio de la vida. Ya cuando los seres humanos hacemos relatos y discursos de memoria, podemos tener fines hacia los cuales apuntar con esa memoria. Y por lo tanto, hay memorias que son reparadoras y transformadoras y hay memorias que son destructoras, ¿sí? Y en ese sentido, yo creo que es fundamental, cuando hacemos un trabajo de este tipo, no hacer las dicotomías tanto analíticas en el tema del análisis cuando estudiamos los fenómenos, como cuando intervenimos entre fenómenos que en la realidad son complejos. Yo entiendo que las instituciones, el Estado, las ONGs muchas veces tienen que irse, o la academia también, hemos separado la realidad en compartimientos. Y digo, eso es un momento del análisis que puede ser importante, las disciplinas nos permiten ciertos enfoques y ciertas miradas, pero cuando eso se convierte en estancos y no podemos dialogar y no nos podemos encontrar, vuelvo y digo, terminamos en acciones con daño. Porque, claro, revictimizamos a la gente. Va el equipo de memoria, cuénteme la historia. Va el equipo psicosocial, cuénteme la historia. Va el equipo de restitución de tierras, cuénteme la historia. Y esos tres equipos nunca nos ponemos de acuerdo para hablar cómo lo hacemos y cómo podemos, a través de la restitución de tierras, hacer memoria y hacer reparación psicosocial, por ejemplo. No lo hacemos así. Y creo que otro problema que tenemos en esto es que se atraviesan dos lógicas. Una es la lógica de la razón instrumental, me perdonan las personas que de pronto si utilizo algunos conceptos, pero la razón instrumental es aquella en la cual yo trazo un objetivo y me dirijo a ese objetivo, sea como sea y pase como pase, ¿cierto? Es la que se utiliza en una empresa. Yo voy a hacer un tornillo y para hacer un tornillo miro cuáles son los procesos, procedimientos, qué necesito, cuánto invierto, cuánto le meto, cuál es el resultado, cuántos tornillos produzco, cuántos vendo, cuántas ganancias tengo. Eso es una lógica, ¿cierto? Y que es válida en ciertos contextos. Pero cuando le aplicamos esa lógica a los procesos humanos, y quiero decir, esa es la lógica de los proyectos, ¿sí? Esa lógica de los proyectos que se atraviesa en un dispositivo complejo como el humano, pensamos que, por ejemplo, hacer memoria o hacer intervención psicosocial o hacer otro tipo de acciones con lo humano, construir comunidad, construir resistencia, construir la paz, es como si fuera a hacer un tornillo. Yo no sé si me hago entender, pero entonces terminamos todos corriendo para cumplirle a un indicador, para cumplirle a un resultado y por delante nos llevamos a todo el mundo, porque yo tengo que demostrar que atendí a X personas psicosocialmente, el otro que está en el otro equipo tiene que demostrar que hizo memoria con tanta gente. Y el otro
pues bueno, yo no sé lo de la restitución porque ahí se atraviesa la antirrestitución que se vive en este país y en la cual estamos, ¿cierto? No, sino 15 días atrás vimos a Pirri lo que nos mostró, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Esa lógica que nos atraviesa los rompe a ustedes, miembros de las comunidades, nos rompe a nosotros. A mí me rompe constantemente esa lógica. Porque yo siento, me perdonan que hable desde el sentimiento, después de acompañar mucho tiempo a comunidades en muchos contextos de este país y en muchas regiones de este país, que esa lógica que se nos ha impuesto, tanto desde la cooperación internacional como desde la tecnocracia, nos está haciendo mucho daño. Aquí está Marta Nubia, que creo que es experta en esto y que tiene, no sé si un diplomado o una especialización en acción sin daño. Hablamos mucho del enfoque de acción sin daño, pero lo más sencillo es cómo transformar cómo hacer dialogar esas lógicas o incluso cómo transformarlas y cómo decirle o al Estado o a las ONGs o a las instituciones o a la responsabilidad social de las empresas, a todos los que están haciendo financiación, que esto no es igual que si yo invierto $1 me tiene que producir 10 pesos cuando vendí el tornillo. Que a veces las acciones con los seres humanos en términos de la ganancia y de la utilidad no se pueden medir en términos de pesos o en términos de números. Se tiene que mirar en términos de procesos de transformación de la vida de la gente. Y eso muchas veces no se mide. Eso se siente, se escucha y hay otras formas de nombrarlo, hay otras formas de sentirlo. Como decía la compañera esta mañana, hay veces el mundo de lo real no tiene ni siquiera las palabras para expresarlo. Pero cuando uno escucha a una mujer que dice, me cambió la vida con este proceso, mire que estoy utilizando otra palabra, proceso, que aunque es una palabra desvirtuada como psicosocial, como memoria, que se volvieron palabras prostituidas y todas las utilizamos con la mayor facilidad del mundo sin saber a veces de qué estamos hablando, pero eso sería otro tema. Hay un proceso. La lógica del proyecto, la lógica de tener un indicador, un resultado para 6 meses, para un año, nos rompe y los procesos con la gente, esto llevamos 65 años desde el año 48, cumplimos 65 años, algunos lo ponen más atrás, pero digamos ponemos el acontecimiento 9 de abril, 65 años de violencia ininterrumpida en este país. ¿Eso lo vamos a cambiar con 3 meses o 6 meses de una intervención en memoria o de una acción psicosocial? No, necesitamos tiempo para estar y acompañar los procesos de la gente. Y ahí es donde se reconstruye la memoria, porque la memoria se reconstruye cuando hay confianza, cuando se hace desde abajo, cuando creamos relaciones en las cuales yo como profesional y la comunidad empezamos a construir una relación de horizontalidad, donde yo no tengo el poder y yo soy el técnico y yo soy el que sé. Yo ahorita anotaba eso, yo decía, para hacer memoria es muy importante que hagamos memoria incluso de lo psicosocial. ¿Sí? He escuchado algunas presentaciones donde pareciera que se estuviera descubriendo el agua tibia. Y aquí en América Latina estamos hablando de lo psicosocial desde los años 60. Orlando Falsborda, Paulo Freire, posteriormente Martín Baró y otros vienen hablando de formas de acceder y de trabajar lo psicosocial. Y lo psicosocial ligado al proceso de memoria como un proceso de concientización y de transformación colectiva e individual en la cual el sujeto se empodera y toma control sobre su vida. En mi investigación doctoral lo que yo me encontré con las mujeres del Oriente Antioqueño y con algunas mujeres del sur de Córdoba y con las madres de la Candelaria es que cuando la gente hace memoria, cuando la gente se empodera desde su lucha y desde abajo y lo asume desde sus propios procesos, desde su carne y desde su sangre, desde su ser, cuando lo hace desde ahí, realmente se vincula a procesos de largo aliento de transformación y genera cambios. Yo no sé si a nivel nacional eso vaya a seguir creciendo como las alas de la mariposa, pero me ha tocado verlo en lo concreto y en lo local. Y las mujeres del Oriente Antioqueño para mí han sido unas grandes maestras. Y en eso quisiera decir, queremos hablar de lo psicosocial, queremos hablar de la memoria, no nos sigan preguntando a nosotros, preguntémosles también a ustedes. Boaventura dos Santos habla de una epistemología del diálogo, él habla de una hermenéutica diatópica que quiere decir de lo que llamamos diálogo de saberes, tenemos que empezar a dialogar más. Ahorita unos compañeros y compañeras estaban pidiendo
Yo me acerqué y dijeron, queremos la palabra, y me parece que se trata de eso. ¿Cómo nos recuperamos la palabra todos y todas? Porque allí esa memoria es individual y colectiva, y esa memoria es transformadora. Las memorias que vienen desde arriba, las memorias que son impuestas, los monumentos y los museos que son hechos desde instituciones que no dialogaron con la gente, son memorias muertas, y la gente seguirá en lo mismo, y habrá cosas muy bonitas, como el monumento que hay en Medellín a la masacre de Villatina. Un monumento para que buena parte de la bohemia de la ciudad se siente a fumar marihuana. Sí, no sé si lo conocen, en el Parque del Periodista. Y la gente reclama que ese espacio no fue construido con ellos y con ellas. Cuando construimos juntos, hacemos memorias transformadoras. Cuando se hace desde arriba, o por cumplir un requisito, una ley, una norma, un indicador, un proyecto, una financiación, es muy complicado. Dejo hasta ahí. Buenos días, tardes. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Bueno, yo quiero dar un poco, pues, no más que una pregunta. Yo quiero compartir un poco la experiencia que hemos tenido nosotros como equipo psicosocial en Arauca, que hemos, pues, enfrentado muchas de estas realidades. Nosotros estamos, pues, nosotros hacemos la parte de multiplicadores con la cajita de herramientas. Nosotros empezamos a hacer todo este proceso con los multiplicadores y empezamos a tener experiencias muy bonitas. Bueno, ejecutamos una actividad del primer módulo, que es la de memoria, entonces las historias de vida. En muchas asociaciones fue una experiencia que personalmente, creo que pues el equipo, aprendimos mucho de la gente. Hicimos procesos, se hicieron procesos muy bonitos en compañía, pues bueno, nosotros acompañamos a las personas, pero tuve una experiencia que estábamos con la asesora de iniciativas en TAMI Arauca. Yo estaba acostumbrada pues que siempre nos iba muy bien, que era muy bonito, que la gente recordaba y la gente nos decía muchas gracias, pudimos expresarnos, pudimos mencionar lo que no habíamos mencionado, pero en TAMI nos pasó completamente lo contrario. Llegamos, nosotros, bueno, ya, como a veces uno dice, no, el profesional, vamos a hacer la misma actividad. Y en ese momento las personas que empezaban a recordar, una señora me dijo, no, yo ya no quiero que me hagan recordar más, estoy cansada de estas actividades. Bueno, nosotras con todo el respeto, sí, ¿por qué? Porque estoy cansada, porque yo ya no quiero recordar más. Y nosotras, bueno, no tiene toda la razón, no, usted, vamos a hacer pues lo que usted considere, no tiene por qué expresar más, si no quiere hablar, no hablamos más. Y una señora también nos dijo, bueno, sí, ya estamos cansadas, y toda la asociación no estamos cansadas de estos procesos, siempre vienen, que recordemos, y a nosotras nos duele mucho. Nosotros dijimos, bueno, vamos a hacer todo pues el proceso, que ellas expresen lo que quieren expresar, y vamos a parar por ahora, porque realmente la gente se estaba sintiendo un poco como incómoda con la actividad. Y después de eso, pues nos reunimos y dijimos, bueno, ¿qué pasa? Y ahí va lo que decía el doctor, Juan David. Lo que decía Juan David, a las asociaciones y a las comunidades no se les puede tratar con el mismo modelito. Nos dimos cuenta ese día que con TAMI, que con la asociación de Amaver, ellas son todas víctimas, han sido víctimas de paramilitares. Y aunque está solamente 2 horas y media, 2 horas y media de TAMI Arauca, la situación fue completamente distinta. Las atrocidades que cometieron el bloque de vencedores en TAMI fueron completamente distintas, y las personas víctimas de desplazamiento que están en Arauca y en Arauquita, con las que trabaja el proyecto ISEP, son completamente distintas, y las lógicas son completamente distintas. Y desde entonces nosotras empezamos a decir, bueno, no podemos seguir tratando a todas iguales, tenemos que tratar a todos y conocer las individualidades, tenemos que conocer las individualidades y dejar que ellas expresen lo que ellos pues quieren expresar. Y también otra experiencia que que tuvimos, yo no soy araucana, yo soy guata, como ellos le dicen a las personas que no son de Arauca. Entonces, yo no puedo llegar tampoco como, es la historia que ustedes vivieron, y yo vengo como agente externo a que por favor ustedes pues me cuenten si quieren contarme. Y ahorita en octubre en Arauca vivimos un momento muy difícil. El ELN y las FARC denominaron el Octubre Negro. Tuvimos sin número de ataques. Yo nunca me había enfrentado a una situación así. Escuchamos bombas, no pudimos salir a trabajar, pararon las vías. Y yo decía, bueno, ¿cómo poder reconstruir procesos de memoria
cuando el conflicto todavía está acá, cuando realmente la gente a veces no puede hablar, cuando la gente a veces tiene miedo de decir, porque cualquier momento puede pasar algo. Acá pues nos acompaña el señor Higinio, que es bueno, allá está atrás, un líder de Puerto Jordán Tame, y en ese corregimiento, en cualquier momento puede pasar algo. Pero aún así, con la asociación hemos estado trabajando en procesos muy buenos, ahorita va a salir la iniciativa, y pues sobre todo la experiencia que nosotros hemos tenido es que las enseñanzas que las asociaciones nos han dado a nosotros son mucho más grandes que las enseñanzas que nosotros podemos darle como profesionales. Eso era solamente como… ¿Quién más viene rápidamente? Buenos días. Bueno, la pregunta es muy básica y es, para estos ejercicios de memoria, ¿es necesario partir de los hechos dolorosos o hay otro procedimiento que implique reconstruir o recordar cómo inició esa localidad o esa comunidad? Yo acabo de terminar una experiencia con Benposta Nación de Muchachos en Córdoba. Una experiencia muy bonita y muy aleccionante donde, como siempre, la gente le termina enseñando a uno muchísimas cosas. Una de ellas es esa, o sea, hicimos una metodología de investigación y acción participativa con dos procesos. Uno, un diagnóstico participativo que fue acompañado por un equipo coordinado por Liliana Arbeláez, y otro que fue el trabajo ya más con los jóvenes. Y con los jóvenes trabajamos con la metodología de la historia de vida, cómo ellos la iban narrando su propia historia. Y su propia historia, les cuento brevemente. La primera versión fue una historia donde son jóvenes y casi que no hay diferencia entre un joven de Tierra Alta, un joven de Bogotá, un joven de Madrid, un joven de París, porque son historias estereotipadas, desde ciertas versiones que se han ido constituyendo y se han ido de lo que son los jóvenes, ¿cierto? Pero a partir de ahí empezamos a mirar eso y cómo los medios de comunicación inciden incluso en la construcción de las propias historias. Y a partir de esa reflexión nos fuimos encontrando cómo su vida, su cultura, su pueblo, las relaciones con todo lo que ellos tenían allí, incluyendo el conflicto armado, eran parte de la historia. Lo más difícil, obviamente, con estos jóvenes que habían querido tener ese tema ahí al margen, el tema del conflicto, era incluirlo. Pero se hizo posible, si de entrada llegamos y decimos, bueno, ustedes son jóvenes desplazados, víctimas, venga, me cuenta acá, que era lo que está diciendo ahorita Marta Nubia. No, se trabajó con la historia de ellos, con el ser de ellos. Por eso yo vuelvo a decir, la memoria es un elemento fundamental para el vivir. O sea, mi identidad no es posible. Usted me pregunta quién soy y yo tengo que contarle un relato. Y ese es un relato de memoria. Y mi memoria se va transformando y mi identidad se va transformando. Por lo tanto, yo creo que desde abajo, conversando con la gente, construyendo con la gente, desde lo que la gente va sintiendo y va expresando, vamos encontrando un lugar para todos los aspectos de la vida, incluyendo los aspectos de dolor. Pero nuestro afán, digo nuestro afán, desde la ley y desde algunas intenciones desde los derechos humanos o desde la intervención psicosocial, muchas veces es centrarnos en eso. Hay una antropóloga, Vina Das, que estuvo en Colombia en el 2008, que habla de eso, cómo las ciencias humanas, las ciencias sociales, las ciencias médicas y el Estado nos apropiamos, colonizamos el sufrimiento y lo convertimos en una categoría conceptual. Creo que es eso es importante hacerlo, o sea, para la ciencia es importante hacer eso, pero eso no se puede hacer sin establecer ese diálogo que permita cómo construirlo con la gente, para que realmente las categorías que construimos nosotros desde la academia o desde las instituciones puedan volver a la gente y alimentar la experiencia de la gente y a su vez esa experiencia alimente nuestra reflexión. Bueno, yo quisiera comentar dos cositas rápidamente. En Bojayá, y creo que aquí hay personas de Bojayá, a nosotros nos dieron una lección muy importante porque la comunidad nos dijo, todo el que llega a Bojayá, la primera pregunta que hace es ¿dónde estalló el cilindro bomba? Como si Bojayá no fuera más que un templo estallado. Al que llega se le olvida que Bojayá tiene ciénaga, al que llega se le olvida que Bojayá es algo más
que un cilindro bomba que estalló acá. Y esa fue una lección supremamente importante porque realmente en Bojayá todo el mundo llega a satisfacer una curiosidad y llega alrededor del hecho violento. Que es un poco la pregunta que nos formula y me parece que es muy importante. Las personas y las comunidades somos más que víctimas, somos más que eventos violentos, somos historias complejas, somos historias de resistencia, de dignidad. Las mujeres no son solo viudas, nos decían en Guatemala, por ejemplo, son educadores, son vueltas a casar. Incluso, y si uno se sitúa solamente en el hecho doloroso, está fragmentando, reduciendo la historia de la persona al hecho victimizante. Quería referirme muy brevemente también a la experiencia que comenta la compañera que fue alumna mía hace mucho tiempo, y es que realmente las comunidades son tan diversas, que uno se encuentra con comunidades que han repetido muchas veces y están fatigadas y que nos hablan del exceso de memoria. Y se encuentra con comunidades donde nos dicen, nunca nadie nos había venido a escuchar. ¿Sí? Entonces los procesos son muy distintos, donde a veces la gente tiene la necesidad, está exigiendo ser escuchada y en otras donde la gente está hastiada de hablar. Y esos procesos hay que saberlos y valorar, saber en qué está cada comunidad, porque la memoria, pues como dice Juan David, es un proceso. Yo sí quisiera insistir en eso, la memoria no es un evento, no es un momento, no es un taller. La memoria es un proceso y entonces hay que acabar con la dictadura del marco lógico, porque es que el marco lógico creo que es lo que más atenta contra los procesos. Los marcos lógicos son 3 meses, año y medio en el mejor de los escenarios, y lo que nosotros hemos aprendido es que en ese ejercicio de reconstruir confianza y de generar escenarios realmente para hablar, eso no se hace en menos de 3 años, lo demás es mentira. 2 notas, porque digamos, me parece interesante digamos, el contrapunto. Yo estoy de acuerdo con Juan David cuando digamos, plantea la dificultad del diálogo entre la lógica de las entidades, sobre todo de las entidades del Estado, y la lógica de los procesos humanos y los procesos sociales. Pero no quisiera, digamos, que se entendiera que esas dos lógicas no pueden conversar. Porque, digamos, me pareció entender eso y creo que más bien el desafío, y sobre todo para quienes estamos de este lado de la mesa, o sea, de los que estamos trabajando del Estado, es cómo plantear, digamos, acciones, procesos que dialoguen con el ritmo de los procesos sociales y los procesos humanos. Ejemplo muy chiquito. El registro único de víctimas es una típica labor instrumental. Una declaración en la cual yo recojo alguna información que te permite tomar una decisión sobre inclusión o no inclusión. Tomar el registro a personas, por ejemplo, que han sufrido violación sexual es una cosa muy compleja, porque obviamente esa acción instrumental que dura el tiempo que dura, pues no va a poder contener todo lo que significa para la persona rememorar una situación como esa. Son dos lógicas diferentes. ¿Es posible que dialoguen? Pues sí es posible. Sí es posible. Es posible que el Estado cumpla su función instrumental y es posible al mismo tiempo generar un acompañamiento, y para eso, digamos, podría contarle como alternativas que se han pensado ni siquiera aquí, solamente en Colombia, también en otros países, en donde, digamos, esa lógica conjunta es posible. La primera cuestión. Y claro, pero digamos, el desafío creo para el Estado es vencer lo que en algún momento, discutiendo estas cosas en el Perú, pues llamaba, hay que vencer esa resistencia burocrática a funcionar solamente en la manera como establecen, digamos, la lógica estatal. Segunda cosa, yo no dudo para nada digamos, de la importancia de los procesos de reconstrucción de memoria desde lo comunitario, desde la base, desde las organizaciones. Eso, por supuesto, me parece fundamental. Pero, digamos, me resisto como a creer que ese es como lo único. Porque finalmente, como en el ejemplo que les puse hace un rato, pues hay otras memorias en curso. Y si bien ese trabajo micro, pequeño, local, es fundamental para la reconstrucción y para la transformación de la vida de la gente, y eso lo he visto no solamente aquí, sino en otros lados, pues esas memorias van a estar confrontadas en el espacio público con otras memorias que incluso pueden seguir revictimizando y estigmatizando. Y entonces es necesario también pues, trabajar las memorias con otros actores. O sea, creo que los trabajos de memoria no son solo para las víctimas, creo que es para el conjunto de la sociedad. Y eso me lleva, digamos, a plantear también un asunto. O sea, yo estoy absolutamente de acuerdo que
esos procesos de, por ejemplo, identificar monumentos o lugares de memoria, pues es necesario hacerlo junto con las víctimas. Pero, digamos, los antiejemplos también nos ayudan a ver que incluso eso puede resultar más complejo, o sea, la realidad es más compleja que… Y les pongo dos antiejemplos. Una comunidad, no recuerdo el nombre, creo que es Rajaya, también en Ayacucho. Hubo todo un proceso comunal muy bonito de elaboración de la memoria, qué sé yo, y al final decidieron que todo eso tenía que estar, todos esos símbolos, objetos, etcétera, relatos que construyeron, tenía que estar puestos en un lugar y decidieron pues que en esa comunidad pues se construyera una casa de la memoria. Y fue una decisión comunal en asamblea, incluso con enfoque de género, o sea, todo digamos, como marca la pauta. El otro antiejemplo, y luego vuelvo sobre este, es, se presentó el informe de la Comisión de la Verdad y una escultora alemana, ni siquiera peruana, que vive muchos años en el Perú, decidió ella, digamos, como impactada por el informe y por todo esto, y como homenaje a las víctimas, decidió pues ofrecerle a la ciudad un monumento que se llama El Ojo que Llora. Y la idea fue recogida por la Defensoría del Pueblo, por la Municipalidad de Jesús María y por otra entidad más que ahorita no recuerdo. Pero fíjense, es una persona que no fue víctima extranjera además, y 3 entidades públicas. No hubo un proceso de diálogo con las víctimas. Y el monumento se creó. Bueno, vuelvo por los anteejemplos. La Casa de la Memoria de Rajaya, uno la visita ahora, está abandonada, es un desastre, no sirvió, o sea, no significa nada para esa comunidad ahora, pese a que fue un proceso comunal. El Ojo que Llora, que fue un espacio de memoria no construido con las víctimas, ha sido apropiado por las víctimas. O sea, no fue en su construcción no intervinieron las víctimas, ¿no? Las organizaciones desplazadas no fueron consultadas para eso. Sin embargo, ha sido apropiada en el proceso. Entonces, digamos, los caminos de la memoria son complejos. O sea, no es… Incluso cosas que se pueden construir con, puede que no resulten. Entonces, digamos, esos antiejemplos nos ayudan como a matizar y ver que las cosas pueden ser incluso más complejas. Pues yo estoy de acuerdo con el tema de la complejidad y pues antiejemplos tenemos de todo, ¿cierto? Yo le puedo poner muchos antiejemplos de casos donde las personas van a hacer la declaración o donde las personas reciben el cheque y son maltratadas, revictimizadas y no se logra hacer ese tipo de trabajo. O sea, por antiejemplos podemos tener muchas experiencias. Yo sé que hay experiencias que se han hecho desde arriba y que generan vinculación de la gente y todo esto. Pues, o sea, cuando se expone se presenta como una forma de poderlo hacer. Y en ese sentido yo sí creo que estoy de acuerdo también en la importancia de que el Estado y las instituciones del Estado, además de otras instituciones, también algunas ONGs y todo eso, se planteen esa oportunidad del diálogo. Precisamente es la demanda. Yo creo que es posible y es la necesidad. No estoy diciendo que eso esté divorciado, pero en la realidad no es lo que se está presentando. En la realidad lo que se está presentando es, tenemos que cumplir ya lo dijo Marta Nubia, la tiranía del marco lógico, y no podemos hacer procesos. Y sentimos los que trabajamos en esto que vamos del cuello, así, desgastados, muchos, incluso sacrificando su propia vida, sus relaciones familiares, tratando de cumplirle a unos indicadores a los que al final no se sabe si se le alcanza a cumplir, porque es la tiranía del indicador. Es la tiranía de lo que está escrito en el papel. Y en eso también es incluso la tiranía de la ley, porque la ley termina en eso generando, vuelvo y digo, instituciones paralelas para trabajar procesos con la misma población, cuando tendría que generarse una coordinación mucho más clara que no se está haciendo y no se está ejerciendo. Cuando muchas veces estos listados pues son listados y se pasan a las instituciones que van a hacer la atención y a veces no se encuentra la mitad de la gente o la mitad de la gente a la cual se le llama está furiosa. En el caso del Salado, cuando se estaba haciendo la reconstrucción de la memoria de la masacre del Salado, surgieron muchas discusiones internas en la comunidad porque cuando se hacía memoria también se inculpaba y se asignaban responsabilidades. Y de hecho los actores armados tuvieron esa posibilidad de involucrar a gente local en el conflicto, o sea, que gente de la misma localidad señalara a otros, que gente de la misma localidad participara en eventos de victimización.
y esos actores de la localidad que participaron dejaron de alguna manera marcadas sus familias. Entonces, por ejemplo, allá habían apellidos que decían, ellos están comprometidos con la violencia. Y cuando se estaba discutiendo cómo se contaba la historia del Salado, en algún momento la gente dijo, eso no se puede contar. Y otros decían, si lo vamos a contar todo. Y eso fue un conflicto en la comunidad. ¿Qué se cuenta? Algunos decían, ojo, que si se cuenta eso, lo que pasa es que el Salado se va a estigmatizar más, y era un conflicto comunitario. Realmente la cuestión es saber que siempre que se reconstruye memoria, también se reconstruyen, salen esos conflictos y que hay que tomarlos como oportunidad para que las comunidades enfrenten esos conflictos que crearon los actores armados o que crearon las lógicas de la guerra. Eso a nivel comunitario. A nivel familiar, recuerdo muchísimo una historia de un joven que fue asesinado y la madre de alguna manera inculpó mucho al papá porque decía, mi hijo optó por eso porque usted le sembró esas ideas, porque usted lo impulsó. Cada vez que se reconstruía la historia de este muchacho se volvía a salir ese conflicto afuera, digamos, el señalamiento. Decíamos, la memoria es un proceso que ojalá debe permitir que la responsabilidad se asigne a quien de verdad compete, al victimario, y que permita que esa familia pueda resolver a partir de la memoria ese conflicto, que es un conflicto de asignar la culpa donde no corresponde. A eso me refería un poco con el tema. Que se les olvide el almuerzo. Una pregunta general. ¿Cómo analizan ustedes el impacto positivo o negativo que pudieron haber generado las historias que se cuentan en las series de televisión que tratan del conflicto? Pues es que sobre eso es muy, o sea, casi que la respuesta es muy simple. O sea, en este país está la lógica, alguien hablaba de una lógica de perversión. Yo pienso que la lógica de perversión no sé si está tanto en la vida de la gente, en el común, donde la gente tiende a generar solidaridades, que el conflicto armado fue el que rompió. Pienso que está más en esa lógica de que, claro, si yo pongo la vida de Pablo Escobar ahí y todo esto, ¿qué tipo de memoria, qué tipo de relato histórico? Porque además eso termina siendo un relato histórico, lo que dijo la televisora, como decían mis abuelos, ¿sí? La televisora, lo que dice la televisora parece como si fuera la verdad, pero es que no es solamente Pablo Escobar, los Tres Caínes y toda esta serie, ¿cierto? Los sapos, los sapitos, el hijo de los sapos y todas las demás, ¿cierto? Por eso, el capo, porque el sapo y el capo son más o menos, ¿cierto? Piensa un noticiero como los de RCN y Caracol. ¿Qué tipo de memoria construimos? Esa es una de las memorias que daña, la memoria de la historia oficial, la que se va constituyendo y que va generando unos relatos a través de los cuales, como decía ahora también Wilson, estamos más dispuestos a perdonar a unos que a otros. Eso no es gratuito y tendríamos que hacer la investigación sobre eso a fondo para poder decir eso de dónde viene, porque es que eso viene de esos relatos. Llevamos 20 años con que nos digan que unos son más malos que los otros y que los otros eran un mal necesario para poder rescatar a este país de las garras del demonio, ¿cierto? ¿Cierto? Con Mesías a bordo, tuvimos Mesías a bordo y todo, y ni hemos acabado con el demonio, ni hemos acabado con nada, ¿cierto? El demonio sigue, surgen de los menos demonios, surgieron unos demonitos que ahora llaman de otra manera, y siguen haciendo de las suyas, porque son relatos, por eso es tan importante. Claro, y en eso también coincido con Jairo cuando decías, pues obviamente no es solamente la memoria de la comunidad, por eso el trabajo que hacen los investigadores de memoria, cuando sale un informe tan importante para este país como el informe de Basta Ya, estamos poniendo esos otros relatos. Y es indispensable que no en vano el relato de Basta Ya lo rechazó el Ministerio de Defensa, porque es que se quieren imponer unas historias oficiales, y en eso la valentía que tienen los investigadores que están allí al publicar un relato de estas características y otros investigadores que han puesto otros relatos, me parece que eso es parte de los relatos que tenemos. Para mí también son relatos desde abajo, porque no son relatos desde el poder, aunque esto esté avalado por la Comisión de Memoria Histórica, pero creo que ha sido luchado y luchado y luchado para que emerja algo así. A eso me refiero también desde relatos desde abajo.
las calles de Bogotá estaban inundadas o siguen inundadas de textos biográficos y autobiográficos de todos estos personajes. O sea, uno se aterra o entren a la Panamericana y la cantidad de libros que hay de Pablo Escobar, de Gacha, todos tienen un libro, ¿sí? La televisión está inundada, la prensa se inunda también de estos relatos. Y esa es una batalla muy difícil porque tenemos una relación muy desigual. Pero yo diría que a veces las cosas simples y pequeñas pues no las podemos valorar en la dimensión, pero me parece, por ejemplo, que en San Carlos la gente tiene su construcción de memoria histórica y están haciendo un ejercicio bellísimo de volvieron el informe de memoria histórica, programas radiales hechos a lo paisa, ¿sí? Cartillas escolares hechas a lo paisa, digamos, con su lenguaje, con sus historias, y están transformando la enseñanza escolar con eso. Claro, eso no figura en los diarios, eso no tiene la fuerza y el poder que tiene lo que sale en el capo, pero son ejercicios supremamente valiosos. A veces en lo local uno sí puede observar que la gente se apropia de las emisoras, que la gente construye sus propias versiones. Yo no sé en qué momento a lo nacional iremos a llegar ahí. Eso pasa por la construcción de un país más democrático y en eso estamos en un largo trecho, pero hay ejercicios muy valiosos de cómo con memoria se construyen otras historias que se vuelven educadoras y pedagogía social muy valiosa. Solamente añadiría, o sea, no puedo referirme a las series estas porque no las he visto, pero sí añadiría un riesgo adicional, diferente, pero adicional. Y es que más bien como que se imponga una suerte de olvido. O sea, si las series lo que plantean es una manera de mirar lo que ocurrió o lo que está ocurriendo, otra cosa diferente que podría pasar, y ojalá no pase, es que simplemente nos olvidemos como país. Ya saben que esto no pasó, las víctimas no existieron, no importa. Es un poco lo que pasó lo que está pasando en mi país. Y por eso la importancia de mantener estos trabajos y estas peleas por la memoria a todo nivel, incluso desde el Estado, desde lo comunal, desde los medios de comunicación. O sea, si no, digamos, el riesgo de que esto quede en el olvido, pues no sé en qué tipo de sociedad nos convertiría si estas historias que están presentes ahorita sobre la mesa, pues quedaran como relegadas a un segundo plano. Memoria psicosocial, que lo uno está imbricado con lo otro. Pero aprendí también que eso no es un elemento ni de salud ni social, sino que eso tiene una trama así de grande, que esa trama es lo ético y lo político, en tanto transformador y provocador de nuevas situaciones. Tengo una última pregunta y con esto quiero que cerremos. Nosotros que venimos trabajando en los equipos de ISEP y como comunidades, ¿qué venimos siendo entonces en esa nueva dimensión ética y política? Porque hablamos de la memoria y de los relatos de los otros, nuestros relatos y nuestros sufrimientos, con los indicadores, el marco lógico, escuchar los otros. ¿Qué venimos siendo nosotros en ese proceso de transformar la realidad y de construir esta nueva dimensión ética y política? Yo lo que creo es que aquí hay múltiples relatos y múltiples historias. Y la pregunta es, y pasa por lo político, y es ¿cómo alcanzamos el poder? Y hablo del poder en el sentido positivo de la palabra poder, no como dominación, sino como la posibilidad de hacer, para que estos relatos alcancen la posición que merecen dentro del imaginario colectivo nacional. ¿Sí? ¿Cómo lograr que tantas historias de vida que hemos ido recolectando no se queden en los anaqueles de una biblioteca? ¿Cómo lograr que no se quede solamente en la emisora de San Carlos o en el Salón del Nunca Más de Granada, que es otra experiencia maravillosa que vale la pena ver, o las mujeres de Mampuján en sus tejidos? ¿Cómo lograrlo? Y yo creo que en eso la tarea es nuestra. Aquí hay mucha gente que trabaja con la iglesia tiene un poder. Yo creo que nosotros como pueblo de Dios, y ahora con el nuevo Papa Francisco que está retomando esa visión de la iglesia pueblo de Dios, como pueblo de Dios le podemos decir a nuestros pastores, a nuestros jerarcas, y decirles, hagamos uso del poder que tiene la iglesia como institución, y vuelvo a decir, el poder en el sentido positivo, para que nuestras historias, las historias de los hijos de Dios, sean leídas y transformadas
y vistas en este país, porque al fin y al cabo, ¿qué es la Biblia? La Biblia es una historia, es una memoria, eso, no es una historia, es una memoria, porque son textos escritos de memoria después de muchas tradiciones orales, que es la historia de Jesús, los evangelios, es una memoria de una persona maravillosa que cambió la vida de mucha gente. Entonces, como es gente de iglesias, lo estoy hablando en esos términos, es cómo compelemos a nuestros pastores para que nuestras historias sean escuchadas, por lo menos por ese medio, que es un medio que tiene vía de salida aquí en este país. Ay, a mí me da pena hablar, porque allá ella está que se pelea por la palabra y yo le cedo la… Quería comentar algo sobre lo que estaban diciendo de Pablo Escobar. Yo no sé cómo lo miran, de qué punto lo miran, pero yo fui víctima de ese atentado de él. Cuando publicaron la novela, yo ignoraba muchas cosas, me hacía muchas preguntas. Decía, ¿por qué lo hizo? ¿Será que no sabía que había gente inocente ahí? Cuando empezamos a ver la novela y empecé a demostrar muchas dudas, no lo niego, cada atentado ocasión en la novela lloraba y decía, estoy viva porque Dios es grande. ¿A dónde quiero llegar? Cuando fui a meter mis documentos para la indemnización, me dijeron, no te lo vamos a aceptar porque no estás al margen de la ley. Pablo Escobar Gaviria era narcotraficante, no pertenecía ni a guerrillas ni a paramilitares. No tenía vínculos con nada y a mí la novela me mostró lo contrario. Cuando yo vi la novela, eso me dio derecho a reclamar mi hecho victimizante. Entonces, para mí fue de gran importancia. Gracias por tus palabras. Creo que es un ejemplo de las distintas rutas que puede tomar el tema de la memoria y de los impactos que puede generar. Yo, frente a la pregunta que nos planteaste, solamente quisiera agregar, digamos, no sé, creo que aquí hay también funcionarios públicos, ¿no? Digamos, y como funcionarios cumplimos un rol y tenemos como regulada nuestra actuación. Pero creo que hay un rol, y creo que tu pregunta nos invita a eso, creo que hay un rol que es mucho más amplio que el rol de funcionarios, que es el rol de ciudadanos y ciudadanas de este país. Y como rol, digamos, en ese rol, como que superamos solamente las reglas que regulan nuestra actuación de funcionarios. Y en ese rol más amplio, entonces creo que sí tenemos algo que hacer y algo que decir más allá del cumplimiento de nuestra función. Y, digamos, vinculándolo al tema de memoria, obviamente, digamos, por la posibilidad que tenemos de este contacto directo con las víctimas, pues recoger, o sea, lo que puede significar desde nuestro rol de funcionarios y nuestro rol de ciudadanos, recoger esa mirada, esa voz, esa percepción, esa propuesta, esa demanda y plantearlas en los distintos espacios como funcionarios y como ciudadanos. Creo que ahí hay un rol que es fundamental y que me parece que puede ser también incluso como transformador de los ámbitos en los que estamos. Desde la academia, ¿cómo han pensado ustedes que se puedan reunir comunidad víctima, sociedad colombiana y poder, que es el Estado, que es lo que nos tiene bastante fregados en este momento? Yo quiero decir dos cositas para responder a la pregunta, es complicado. Yo digo que hay una responsabilidad de todos ustedes como acompañantes, como funcionarios, y es cuidarse también. Nosotros escuchamos historias terribles, recibimos una descarga de frustración, de impotencia, de rabia, de dolor, y es importante que nosotros también nos cuidemos un poquito y que tengamos el cuidado de mirar dónde devolvemos las historias que recibimos y dónde encontramos el soporte para poder hacer nuestro trabajo bien. O sea, hacemos un trabajo de altísimo riesgo desde la perspectiva de la salud mental, porque recibimos y para poder ayudar necesitamos también recibir ayuda. Le voy a responder en el Oriente Antioqueño en el año 2007, 2008, antes de las elecciones. Las organizaciones de víctimas que se fueron reconstituyendo a partir de un proceso de intervención psicosocial y de memoria, sentaron a los políticos en varios municipios, y lo hicieron otra vez ahora en 2011 en algunos municipios, a decirles, bueno, ¿cuál es su plan, su programa de gobierno? Y vamos a hacer un voto programático acá. El poder no está en el Estado, el poder está en el pueblo. Eso lo dice el artículo 1 o 2 o 3, no recuerdo cuál es porque no me sé los números, no soy abogado, pero está en el artículo, la soberanía reside en el pueblo. Este es un Estado donde la soberanía reside en el pueblo. Por lo tanto, nosotros, en lo local por lo menos, sí podemos tener y ir generando el poder
para ir convocando a la institucionalidad local, para que se hagan cabildos abiertos, para que se haga política pública de memoria. En el oriente antioqueño sé que hay varios municipios que tienen política pública de atención y de trabajo con víctimas, en medio de la pobreza, que muchos municipios como Argelia tiene política pública, pero a veces no tiene ni para pagarle a los funcionarios, ¿cierto? Entonces, creo que desde ahí, y precariamente muchas veces, pero desde ahí se puede hacer. Yo pienso que hay que cambiar la mentalidad de que el poder está arriba, el poder está abajo, el poder está en el pueblo. Si lo y el enfoque psicosocial busca precisamente que ese poder se recupere. Yo creo que esta conversación que queda abierta debe seguir abierta y es muy importante. Le propongo a Viviana y al Ministerio una actividad post-congreso, que sea un conversatorio mucho más amplio, donde podamos escucharnos por Illuminate, de tal manera que podamos en una mañana poder tramitar. Incluso podría ser una actividad mensual que nos lleve a repensarnos, a configurarnos y a comprendernos. Porque si no nos conocemos como distintos y distintas, no nos podemos reconocer. Y creo que es lo que ustedes están marcando en este momento. Me da mucha felicidad verlos a todos con cara de, Vivianita, venga, resuelve este asunto. Muchísimas gracias a ustedes.